Hola chicos, bienvenidos al vídeo del día. Primero vamos a empezar corrigiendo los ejercicios, aunque ya los hicimos en clase, vamos a seguir corrigiéndolos en un vídeo, digamos, para que lo tengáis en limpio. Venga, entonces el 55. Lo que os preguntan es si son continuas o no son continuas. Si os acordáis, os dije que para ver si eran continuas, había dos formas de verlo, ¿no? Forma fácil, que era ver simplemente si es una línea continua, en el sentido de que yo puedo trazarla sin levantar el lápiz en ningún momento. Lo estoy haciendo fatal, pero bueno, se hace la idea. O simplemente a simple vista ver que es una línea continua, que no hay saltos. Entonces, de aquí se puede ver fácilmente que la A es continua, ¿vale? La B, sin embargo, si os fijáis, si yo voy siguiendo la línea roja, para poder llegar hasta aquí, necesito levantar el lápiz, si no pinto, ¿vale? Entonces, esta es discontinua. Y si os fijáis, además, es discontinua en dos puntos, ¿vale? Los puntos de discontinuidad, ¿vale? Lo vamos a escribir, B es discontinuo. Los puntos de discontinuidad, los puntos de discontinuidad solo se dan con la coordenada X. ¿Por qué? Porque si os fijáis, por ejemplo, en este punto de aquí, parece que hay dos coordenadas X, hay una esta y otra esta. Entonces solo se da en coordenadas X. Y lo mismo con este, ¿no veis? Aquí parece que hay un punto aquí y otro aquí. Entonces se dice discontinua en, y se escribe así, X igual a 0, que es este punto de aquí, os fijáis, y este de aquí, que es 2, y este es el 3, en X igual a 0 y en X igual a 3. Tiene dos puntos de discontinuidad. El C nos pasa lo mismo. O sea, yo escribo y hay un momento que si quiero seguir, pues tengo que levantar el lápiz. Entonces hay un punto de discontinuidad que viene, digamos, a esta coordenada X de aquí. Entonces la C, lo mismo. La C es discontinua en X igual a, contamos 1, 2 y 3, en X igual a 3. Y respecto a la D, pues vemos que no hay problema, ¿vale? Tiene muchos picos y tal, pero bueno, yo la puedo ir dibujando perfectamente sin levantar el lápiz, con lo cual la D es continua, ¿vale? La D es continua y con esto hemos acabado el primer ejercicio que habíamos mandado. Venga, teníamos también el 56, pero habíamos dicho que no queríamos estudiar cosas que había aquí, que lo que queríamos pedir era, voy a borrar para que veáis, eran los puntos de corte de los ejes, ¿vale? Y dominio y recorrido, dominio y recorrido, de cada una de las siguientes funciones, ¿vale? Esto fue lo que habíamos dicho que habíamos pedido, ¿vale? Entonces, venga, vamos con ello, empezamos con la A. Para calcular el dominio, si os recordáis, ¿vale? Eran los valores de las X donde, digamos, la curva estaba definida. O sea, si os fijáis, para este de X de aquí, si yo subo para arriba, no hay ninguna curva roja. Este no cuenta. Es todos los X, digamos, que están debajo de la curva. Y esto se conseguía aplastando la curva contra el eje X. Si yo esto la pego contra el eje X, ¿vale? Me va a quedar una cosa así, ¿vale? Y vemos claramente entonces que el dominio viene de aquí hasta aquí. Y el dominio se da solo en coordenadas de X. Y se suele escribir aquí. Dominio, se coloca X, una E que es perteneciente, y el dominio se da en lo que se llama un intervalo. Lo ponemos entre paréntesis. El primer número, el numerito más pequeño de la X, fijaros, menos 1, menos 2, esto es el menos 3, y va del menos 3 al 1, 2, 3, 4. Y va del menos 3 a 4. ¿Vale? El recorrido era lo mismo, pero aplastando contra el eje Y. ¿Vale? En el fondo, quiero comentar una cosa antes de ir al recorrido. Lo que estoy diciendo es que si os fijáis respecto del eje X, la curva está contenida en esta banda de aquí, ¿vale? En esta zona de aquí, ¿no veis? Esta zona de aquí es donde está contenida la curva respecto del eje X. Voy a borrar esto para que no moleste. Respecto del eje Y, habíamos dicho que
aplastamos contra el eje Y. Entonces, si os fijáis, viene de aquí hasta aquí. Lo que estamos viendo, en el fondo, es que la curva respecto del eje X está contenida como en esta banda, ¿vale? Está por aquí, ¿vale? Y lo mismo que con el eje X, tenemos que dar los puntos en donde está definida, ¿vale? El recorrido es Y entre, ¿vale? El pequeñito, que esto es -1, -2, ¿vale? Y aquí es 1, 2, 3 y 4, ¿vale? De -2 a 4. Y luego los puntos de cortes con los ejes. Entonces vamos a ver corte con eje X. El eje X es el horizontal, ¿vale? Entonces es con el eje X. Entonces, si os fijáis, corta aquí y también corta aquí. Le vamos a poner nombres. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Y hay que dar las coordenadas. Acordaros, las coordenadas se daban entre paréntesis, coordenada X, coordenada Y. La coordenada X, fijaros, -1, -2. Y la coordenada Y, en un corte con el eje X, siempre va a ser 0, que es la altura. Y el B, igualmente, entre paréntesis, primero la coordenada X, que es 1, y luego la segunda, que es 0. Respecto al corte con el eje Y, os fijáis, solo hay uno, que es este de aquí, ¿vale? Y es todo igual, corte con eje Y, le voy a llamar a este punto el C. En el corte con el eje Y, la coordenada X siempre va a ser la 0, y la Y es -1, -2. Una cosa que quiero comentaros es que así como cortes con el eje X puede haber varios, cortes con el eje Y solo puede haber uno o ninguno. ¿Por qué? Porque si os fijáis, para cada X, por ser una función, solo puede haber una Y, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si solo hay una Y y la X tiene que ser 0, solo puede haber un corte, ¿vale? Y estos son los que hemos visto aquí. Luego, seguimos. B. Vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a ir un poquito más rápido. Dominio. X perteneciente. Recorrido. 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 Y perteneciente. ¿Vale? Y venga, vamos a hacerlo. Hay que hacer los cortes también. Entonces vamos con el primero. Para el recorrido, digo el dominio, aplastábamos contra el eje X. O sea, buscábamos, por así decirlo, esta banda, ¿vale? Donde está definida la función. Entonces, aplastamos contra el eje X la función y va de aquí hasta aquí. Tenemos este punto y este punto. Este punto es el -1, -2, -3, -4 y este punto es el 1, 2, 3. Entonces, el recorrido va desde el -4 hasta 3. Perdón, el dominio, estoy diciendo. El recorrido aplastamos contra el eje Y. Si os fijáis, entonces solo es esta parte de aquí, ¿vale? Si os fijáis, pues es esta banda de aquí, esta banda de aquí. Entonces el recorrido no es más que Y, que va desde 1 hasta 3, ¿vale? Esto es el 1 y esto es el 3. Vamos allá, cortes con eje X. Con eje X. Si os fijáis, a estos cortes con el eje X no hay, no corta en ningún momento, o sea que no hay, puede no haber. Y luego corte con eje Y, que es el vertical. Con el eje Y hay uno, si os fijáis, que está aquí, que le vamos a llamar punto A, y hay que darle las coordenadas, ¿vale? Como es un corte con el eje Y, ¿os acordáis? Las coordenadas X era 0, y en cuanto a la coordenada Y es 1, 2, o sea, está en el 0, 2. Venga, vamos a pasar aquí a hacer el C ahora. Voy a hacer aquí, dominio, tal vez lo vamos a hacer rápido. En el C, el dominio, aplastamos, y va de aquí hasta aquí, ¿vale? Si os fijáis, es fácil, ¿vale? Esta curva tiene aquí un fallito porque los cuadritos van de 1 en 1, o sea que este realmente es el 2. Y esto va del -1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el dominio va de X perteneciente a de -1
hasta 6. En cuanto al recorrido, va de y perteneciente desde aplastamos contra el eje y, fijaros, va de aquí hasta aquí. Entonces el dominio, esto es menos 2 y arriba está en un 2. O sea que el dominio va desde el recorrido va de menos 2 a 2. Luego vamos, corte con eje X. Fijaros que en este caso hay un montón. Está este de aquí, está este de aquí, está este de aquí y está este de aquí. ¿Vale? Le vamos a llamar A, B, C y D. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas? Pues la coordenada A es el 0 y 0. El B, fijaros que la coordenada Y siempre va a ser 0, está en el 2, 0. El C está en el 4, 0 y el D está en el 6, 0. Claro, siempre entre paréntesis porque son puntos. Y el corte con eje Y, solo hay uno que ya está escrito, que es el punto A, que es este de aquí, que corta a su vez al eje X y el eje Y, que será 0, 0. Bueno, nos queda una curva, vamos a borrar esto para poder hacer esta curva. Vamos a borrar esto y vamos a ello. Tenemos el T, lo voy a poner aquí un poquito arriba. Lo mismo, dominio, X perteneciente, recorrido. Esto es la Y, acordaros. Este es un intervalo, ponemos entre corchetes. Corte con eje X. Y corte con eje Y. Venga, vamos a intentar hacerlo. Aplastamos la curva contra el eje horizontal. Y esto va de aquí a aquí, ¿vale? Este es menos 1, menos 2. Y este es el 1, 2. O sea que el dominio va de X perteneciente a menos 2 a 2. Para el recorrido, aplastamos la curva contra el eje vertical y si os fijáis, esto es el menos 2 y esto es el 1, 2, 3, 4. O sea que el recorrido va de menos 2 a 4. Venga, los puntos con los cortes los vamos a señalar. Corta aquí al eje X, venga, aquí corta al eje Y y aquí vuelve a cortar al eje X. Y esto le voy a llamar A, B y C. Entonces, corte con el eje X, A, que es el menos 2, 0. Fijaros que esto va entre paréntesis. Y luego en el C, que está en el 1, 0. Y cortes con el eje Y, es el punto B, que está en el 0, 2. ¿Vale? Y con esto hemos acabado los ejercicios que teníamos. Y ahora vamos a ver un poquito más de teoría. Vamos a ver el siguiente punto, que es el punto 4.4, que es crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Esto lo he cogido directamente del libro. Está en la página 165, ¿vale? De la página 165. Entonces, crecimiento y decrecimiento. Copiamos el cuadro amarillo, ¿vale? Y lo que vamos a ver aquí es ver si la función crece, o sea, si la curva va hacia arriba, si la función decrece, o sea, si la curva va hacia abajo, o si la función es constante. Si la curva ni sube ni baja, o sea, va horizontal. Leemos la definición, digamos, más formal. Una función es creciente en un intervalo si al aumentar el valor de la variable independiente aumenta el valor de la variable dependiente. ¿Eso qué significa? Que si aumentamos la x, la y sube. ¿Y eso qué significa? En el fondo, que la curva va hacia arriba. Una función es decreciente si en un intervalo, o sea, si estamos en un punto y avanzamos en la x, pues la y desciende, decrece, ¿vale? Esa es la variable dependiente. Y una función es constante si al aumentar la x, la y se queda igual. Que esto es lo que hemos dicho, que es una función es creciente cuando al subir la x, la y sube, o sea, vemos que estamos subiendo, por eso crece, es decreciente cuando al aumentar la x, la y disminuye, o es constante cuando al aumentar la x, la y no varía, está a la misma altura. Visualmente, después de copiar esto, copiáis el ejemplo, ¿vale? Y visualmente lo veis. ¿Cómo se escribe que una función es creciente o decreciente? ¿Vale? Hay dos formas de hacerlo.
Vamos a... esta parte no la vais a copiar, ¿vale? Vamos a ver cómo se escribe cuando una función es creciente o decreciente. Si copiáis el ejemplo con la gráfica, hay que dibujarla más o menos, y se dice f de x o es creciente directamente, es creciente. Fijaros, ¿dónde crece? Se da solo según los x, ¿vale? Es creciente. Si os fijáis, se pone es creciente, es decreciente, es decreciente o es constante, ¿vale? Es constante, fijaros. Vamos a ver, si vamos estudiando esto desde x igual a 0 hasta x igual a 1, vemos que la curva baja. Entonces, es decreciente entre x igual a 0 y x igual a 1. Después, entre x igual a 1 y x igual a 2, es creciente. Es creciente entre, x igual a 1 y x igual a 2. Después, aquí hay un tramo que es constante, que va de 2 hasta 4. Entonces es constante entre, ni sube ni baja, entre x igual a 2 y x igual a 4. Fijaros, aquí, que esto es 4, hasta aquí vuelve a crecer, que esto con x igual a 5. Entonces es creciente entre x igual a 1 y x igual a 2 y entre x igual a 4 y x igual a 5. Y a partir de x igual a 5, si os fijáis, decrece hasta x igual a 7. Entonces es decreciente entre x igual a 1 y entre x igual a 5 y x igual a 7. Esa es una forma de escribirlo. Hay una forma más compacta, que es decir, creciente. Fijaros cómo se pone con lo de los intervalos. Creciente, ¿vale? X o en x, hemos dicho, fijaros, lo tenemos ahí arriba, 1, 2, y para añadir los otros intervalos se pone este símbolo, es como una U grande, que significa que se une, unión, y otro que es 4, 5. Decreciente en x, se pone esta E y se ponen los intervalos 0, 1, 1 se pone la U, que significa unión, 5 y 7. Y constante x igual, o sea, perteneciente, perdón, 2, 4. ¿Vale? Las dos formas son válidas, cualquiera de las dos que pongáis está bien, ¿vale? La de abajo, esta de aquí es como más matemática y esta es más utilizando el lenguaje de la calle. Bueno, después de ver esto, ¿vale? 4, 4, crecimiento y crecimiento, vamos a ver el último punto que vamos a estudiar de análisis descriptivo, digamos, de funciones, de gráficas, perdón. El último punto es 4.5, copiamos máximos y mínimos, está en la misma página, ¿vale? El máximo presenta un máximo si a la izquierda de ese punto la función crece y a la derecha decrece. Esto visualmente son las montañitas, las cumbres de las montañitas. Y una función presenta un mínimo si a la izquierda de ese punto la función decrece, o sea, llega bajando, y a la derecha sube. O sea, estos son como los valles. Y en el ejemplo, bueno, es la misma gráfica, la dibujamos y vamos a estudiar, digamos, cuáles son los máximos y los mínimos. Los máximos corresponden a las cumbres, que aquí claramente es esta, y los mínimos corresponden como a los valles, a las partes profundas. Fijaros una cosa, para que no haya confusión. El mínimo, por un lado, tiene que venir bajando y tiene que salir subiendo. Por ejemplo, este puntito de aquí, que le voy a señalar en azul, y este puntito de aquí, no son un máximo, porque si os fijáis, aunque es cierto que por aquí sube a la derecha, no baja. Se queda constante, con lo cual no es un máximo. Y aquí pasa lo mismo, aunque a partir de aquí sube, viene de la izquierda constante, con lo cual no es un mínimo. Entonces tenemos dos puntos, estos no son, perdón, es el A y es el B. Este los voy a borrar para que veamos los máximos y los mínimos.
Entonces tenemos el A y el B, y se dan, como son puntos, ¿vale?, por coordenadas. Entonces, si os fijáis, el mínimo está aquí, sus coordenadas es x igual a 1, y igual a 0. En este caso, el máximo, ¿vale?, que es el B, su coordenada x es 5 y la y es 4. Se dan, por tanto, entre paréntesis. Y estos son, digamos, toda la teoría que vamos a ver de esta parte. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios combinando todo lo que hemos visto para ver toda la descripción que se hace de funciones. Vamos a coger las curvas que ya habíamos visto del ejercicio 56, un segundo. Vamos entonces a estudiar de estas curvas todo lo que hemos visto. Vamos a repasar. Hemos visto que podemos estudiar la continuidad, dominio, recorrido, cortes con los ejes, crecimiento y decrecimiento. Voy a poner solo crecimiento, ¿vale? Crecimiento y máximos y mínimos, que son los puntos que hemos estudiado. Venga, vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a empezar con el A. Hay cosas que ya hemos hecho, ¿vale? El A es evidentemente continua. Voy a repetir. El dominio y el ya lo habíamos calculado. O sea que lo voy a volver. El dominio, acordaros que se da como un intervalo de x. Ya lo habíamos visto. Entonces, ¿os acordáis? Esto era simplemente aprestábamos la curva. ¿Vale? Y el dominio, esto venía en menos 1, menos 2, menos 3. Lo tenemos de antes, por si lo queréis ver. 1, 2, 3, 4. Y el recorrido, pues lo mismo, ¿vale? Pero en el eje Y. En este caso, el recorrido, pues, empieza en menos 2, abajo, y llega a 1, 2, 3, 4. El corte con el eje, corte con eje X era este punto y este punto, es el A y el B. Entonces era A, era en menos 2, 0, y B, lo voy a poner aquí porque no me cabe, es el 1, 0. Voy a poner aquí corte con eje Y, corta aquí, que es el punto C, ya vamos a llamar, que ya lo teníamos, que es el 0, menos 2. Y ahora vamos a ver lo nuevo, ¿vale? Crecimiento. Entonces vamos a poner crece, crece y decrece. Claramente no hay zonas constantes, ¿vale? En este caso. Entonces, si os fijáis, primero va decreciendo, decrece por aquí, desde este punto hasta aquí. Toda esta zona, la curva va decreciendo. Entonces decrece en X, perteneciente, lo vamos a poner así en compacto. Parte desde menos 1, menos 2, desde menos 3 hasta 0. A partir de aquí, si os fijáis, va creciendo. No dice nada de cómo crece, si crece más o menos. Crece, 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 hasta aquí. Entonces, 1, 2, crece en X, fijaros, de 0 hasta 2. A partir de aquí, vuelve a decrecer, que va de 2 hasta 3. Lo hemos puesto así, unión de 2 a 3. Y de aquí a aquí, que esto es 3 y esto es x4, vuelve a crecer. De 3 a 4. Venga. ¿Dónde están los máximos y los mínimos? Bueno, hay otro punto. Los máximos, acordados, eran las cumbres. Estas de aquí. Y los mínimos, los valles. Que es este y este. ¿Vale? Este punto ya tenía nombre. A este le vamos a llamar D y a este le vamos a llamar E. Entonces, vamos a escribir máximos. Solo hay uno. Y se coloca la coordenada. Máximo es D y es el punto, coordenada x2 y la y 1, 2, 3 y 4. 2, 4, entre paréntesis porque es un máximo. Y mínimos, pues está el C, que ya lo tenemos, copiamos, está en 0, menos 2, y el E, que es nuevo, que está coordenada x es 3 y coordenada y 1.
Y con esto hemos revisado todo, digamos, de esta curva. Vamos a borrar esta y vamos a estudiar la B. Vale. Vamos a estudiar la B. Borramos todo en un segundo. Tenemos ahí la chuletilla de todo lo que tenemos que mirar. Y vamos allá. B. Entonces, es continua, todas son continuas. ¿Vale? Este ejercicio. Luego el dominio. ¿Vale? El dominio es X. Acordaros, va de... El dominio iba aplastando la curva contra el eje X. ¿Vale? Parte de aquí hasta aquí. Entonces el dominio era de X perteneciente a menos 1, menos 2, menos 4, hasta 3. El recorrido, lo mismo, y aquí aplastamos contra el eje vertical, ¿vale? Y de aquí a aquí. El recorrido era ahí, si os fijáis, empieza en 1 y hasta 3. Cortes. Corte con eje X, habíamos dicho que no hay, no corta en ningún punto. Y corte con eje Y, sí, hay uno. Corte con eje Y, hay uno, que es este puntito de aquí, que le vamos a llamar con la A. Y poníamos sus coordenadas, es A, la coordenada X es 0 y está en el punto 2. Venga, vamos a ver, ahora sí, crece, aquí sí vamos a poner constante, porque hay crece, decrece y constante. Y vamos a empezar desde la izquierda. Fijaros, de aquí a aquí la función es constante. Ni crece ni decrece. Entonces, constante en X pertenece a, fijaros, esto es menos 4 y un cuadrito hasta menos 3. De menos 4 a menos 3. Luego la función baja, o sea, decrece. Desde menos 3 hasta menos 1. Decrece en X de menos 3 hasta menos 1. Luego crece de menos 1, fijaros, hasta 1. Crece en X de menos 1 hasta 1. Y luego de 1 hasta 3 se vuelve a ser constante. Y poníamos lo de la U de unión y es de 1 a 3. Venga, vamos allá. Máximos. ¿Máximos? ¿Hay alguna cumbre? No, no hay ninguna cumbre. Recordad que esto de aquí y esto de aquí no son cumbres. Tiene que por la izquierda subir y por la derecha bajar. Máximos no hay. ¿Y mínimos? Mínimos sí, hay uno. Mínimos hay uno, que lo voy a señalar, que es claramente este de aquí. A la izquierda va bajando y a la derecha sube. Este punto le vamos a llamar B y hay que dar sus coordenadas. B. La coordenada X es menos 1 y la coordenada Y es 1, ¿vale? Y con esto acabamos el análisis. Bueno, los deberes para el próximo día, que va a ser el viernes, tenéis que hacer todo esto mismo, o sea, continuidad, dominio, recorrido, cortes, crecimiento, máximos y mínimos, del C y del D. Daros cuenta que la primera parte ya la tenemos hecho, o sea, realmente tendréis que añadir el crecimiento, los máximos y los mínimos, pero quiero ver que esté todo ordenado, o sea, quiero la C y quiero que aparezca todo esto. Y eso es, digamos, los ejercicios para el viernes y la teoría. Pues eso es todo, pues nos vemos y buena cuarentena.